Bien, pues vamos a abrir nuestra Biblia a la carta a los Efesios, la carta a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Los niños, gracias por avisar. Todos los niños, es momento de salir. Allá están sus maestras en la entrada. Todos los pequeños pueden salir. Gracias. Gracias por el recordatorio. Bueno, la semana pasada comencé una serie titulada Espíritus Chocarreros. Y expliqué por qué chocarreros, ya no lo voy a explicar. Y comenzamos a hablar de un espíritu inmundo, un espíritu pues que está infiltrado en todo el mundo y en toda la sociedad, y es el espíritu de Mamón. Se escucha feo, pero así se llama. Y este espíritu básicamente es espíritu de avaricia. La avaricia está infiltrada por todos lados. Nuestra sociedad es movida en muchas de sus áreas por la avaricia. Si hablamos, por ejemplo, de política, de deporte, de arte y aún de religión y cualquier área, seguro usted va a encontrar esta cosa tan fea que es avaricia. Dinero detrás de todo, cosas materiales, intereses, y muchas veces a las personas no les importa pisar a otras personas por causa del dinero. Y eso nos habla de que estamos con una lucha, que es lo que dice Efesios. Solo leemos Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí simplemente Dios en su palabra nos dice: ustedes están en una lucha, y no es contra personas, es contra principados, contra potestades en las regiones celestes de maldad, los espíritus inmundos. Y este espíritu de Mamón, yo ya mencioné la semana pasada qué es, qué hace. Vimos que es tan fuerte su efecto que puede impedir que las personas entren al reino de los cielos. Leímos versículos. También podemos ver en la Biblia, nos enseña en Timoteo que las personas se pueden alejar de la fe, alejar de Dios por causa de la avaricia. Está tan oculta, pero dice ahí 1 Timoteo 6 del 9 al 10, dice que se desviaron porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, así de fuerte. Por eso es importante aprender a manejar las cosas materiales como Dios dice. Y básicamente la manera de enfrentar al espíritu inmundo Mamón que mencioné la semana pasada es dos cosas. Número uno, orando, ya lo dije. Y la segunda es usando lo material conforme a lo que Dios dice. Y la Biblia dice que lo material nos es dado. Gracias, mi garganta me está dando lata y eso me ayuda bastante. Gracias. La Biblia dice que Dios nos ha dado las cosas materiales primeramente para disfrutarlas, lo mencioné, así que hay que disfrutarlas, pero el problema es que muchos ahí se quedan. Bueno, pues entonces para mí, después mí, al último yo, y todo lo disfruto. Pero no es lo único que dice la Biblia. Si usted se queda ahí, entonces se está quedando muy corto y puede ser que caiga en las garras de Mamón y de la avaricia otra vez. La Biblia también nos enseña que debemos usar las cosas que Dios nos da para bendecir a otros. Lo mencioné la semana pasada. Y dice por último, y ahí voy a continuar, que Dios nos da las cosas materiales para su obra. Para su obra. Ahora, vaya conmigo a Éxodo capítulo 25. Ahí vamos a ver la primera vez que está registrado en la Biblia que Dios
pide a su pueblo. Es la primera vez que Dios le dice: denme. Digo, el creador del universo está pidiendo, y vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué Dios pide que le demos para su obra? ¿Ya llegó a Éxodo capítulo 25? Éxodo 25, fíjese, vamos a leer versículo 1. Éxodo 25, 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: dile a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón. Fíjese, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos. Y ahí dice que es lo que él quiere: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Dice: piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí vemos la primera vez que Dios le dice al pueblo: tráiganme ofrenda. Antes de eso no leemos eso. ¿Por qué? Bueno, primero porque no tenía pueblo. Estamos hablando de Éxodo. En Éxodo comienza precisamente como el pueblo de Dios se forma. A partir de que salen de Egipto, ya sale literalmente multitud, ya es un pueblo. Antes de eso no, eran simplemente familias. Y no vemos que Dios le diga: tráiganme ofrendas, pero aquí lo hace. Y mi pregunta es: ¿por qué? Vemos una intención de Dios, y esa intención está registrada en el versículo que leímos ahí, en el versículo 8. Dice: harán un santuario para mí. ¿Para qué queremos un santuario? Para que Él habite en medio de nosotros. Entonces vemos aquí a Dios queriendo habitar en medio de nosotros. Ese ha sido su deseo desde siempre. Y es la razón. Ahora, pero otra vez pregunto: ¿pero para qué pide ofrenda para Él? ¿Acaso no es el Dios del oro y la plata y el dueño de todo lo que existe? Sí. ¿Acaso ¿acaso usted cree que Dios no pudo haberse provisto a sí mismo de toda la lista de oro, plata, bronce, piedras, de quién sabe cuánta cosa leímos? O sea, ¿usted cree que Dios no es capaz de que le llegaran las cosas por otro lado? Ejemplo: cuando el pueblo de Israel pidió carne, ¿qué fue lo que hizo Dios? Y ahí va el montón de codornices, y dice que comieron carne hasta hartarse, hasta les salía por las narices. O sea, Dios pudo haberles dicho: miren, háganse un ladito, porque ahorita voy a desgajar ese monte. ¡Pum! Y se desgaja el monte y adentro está lleno de oro. Ahora agarren ese oro y aquí con eso van a hacer lo que yo les diga. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber hecho eso? Digo, acababa de sacar agua de la roca. Pero ¿por qué Dios no usa su poder para proveer los elementos que Él está pidiendo? ¿Por qué le dice: tráiganme? Pero además hay una condición: que sea de voluntad. Dios no está obligando, dice: todos aquí a partir de ahora. No, aquí hay algo muy hermoso y muy profundo. Lo que Dios quiere es que nos involucremos con Él en su obra. Él puede hacerlo solo. Te está diciendo: diles. Y el que lo haga de voluntad y de corazón. Ahí estamos viendo cómo dice: yo quiero que ustedes participen conmigo. Quiero que de lo que yo mismo les he dado, pero ahora ustedes me lo traigan. Porque como por ejemplo pedía pelos de cabra y no sé cuánto. Si él ocupaba pelos de cabra, pues simplemente, así como llevó las codornices, pues también traía el montón de cabras. O así como le mandó a Abraham un macho cabrío. Usted ha leído la historia. O sea, de repente está el macho cabrío atorado. O sea,
Mire, Dios, si hizo que los animales entraran al arca, Él pudo haber simplemente ordenado que, no sé, un montón de cabras llegaran solitas, pero no. Él quiere: de lo que tú tienes, tráeme, porque te quiero involucrar en mi obra. Esto es voluntario. ¿Sabe? Este motivo realmente para mí se me hace maravilloso, porque escúchame bien, ¿quieres conocer verdaderamente a Dios? Involúcrate con Él en su obra. Un solo amén y gracias por ese amén. No sé de dónde salió. Si de veras, es que es en serio, hermanos, si de veras quieres conocer a Dios, o sea, está bien que leas la Biblia, o sea, por supuesto que ahí conocemos a Dios, pero uno conoce a Dios de maneras impresionantes cuando uno se comienza a involucrar en su obra en alguna manera. Tú no vas a ver cosas que Dios tiene preparadas si no te involucras. Solo las tiene reservadas para los que se involucran. De veras, no las vas a ver en tu vida. A lo mejor las vas a leer en un libro y, ¡ay, qué padre! Pero tú no las vas a vivir si tú no te involucras. Y aquí básicamente es lo que está haciendo Dios. Yo quiero que ustedes se involucren en mi obra. Por eso les di. Ahora, si nos ponemos a pensar, todo ese oro, plata y todo lo que les está pidiendo, Él ya se los había dado mucho atrás. ¿Cómo se los dio? Precisamente cuando salen de Egipto. ¿Se acuerda que le dice: vayan con sus vecinos los egipcios y pídanles que les den alhajas y vestidos y órale? Y despojaron a los egipcios. Los egipcios, con tal de que se fueran, les dieron todo lo que pedían. Dios se provee de lo que sea. Ahora, si usted quiere de corazón involucrarse en la obra de Dios, dando con frecuencia, ahí le va. Usted va a ser el primer bendecido. ¿Por qué? Porque usted va a ver cómo la bendición pasa primero por usted para luego continuar. Ahora, el punto es que queremos: Señor, que venga la bendición, pero pues me la quiero quedar. Y Dios me recordaba el pasaje de la viuda de Sarepta de Sidón. En Primera de Reyes, en el capítulo 17, habla de esta historia. Era un tiempo de hambre y de escasez tremendo, pero Dios dice que le dio la orden, ahí sí una orden, a una viuda, que le diera al profeta. Ahora, el profeta representa la obra de Dios precisamente, porque escuche bien, la obra de Dios no se va a detener. Él va a cumplir su propósito conmigo o sin mí, con usted o sin usted. Él va a cumplir sus planes, pero Él nos está invitando: involúcrate en mi obra, da en mi obra y sé parte. Y me vas a conocer de otra manera, vas a ver cosas que no has visto. ¿Qué fue lo que sucedió con esta mujer, la viuda de Sarepta? O sea, dice: te doy orden que le des de comer a mi siervo, porque él representa mi obra. Mi obra no se va a detener. Ahora, algunos torcemos ese: Señor, yo soy el siervo, que todos me den a mí. No va por ahí, hermanos. Es su obra. Ahora, los que han leído esta historia saben cómo va el asunto. Dice la Biblia que la mujer solo tenía un puñado, o sea, un puñado, lo que usted agarre con su mano. Los que tenemos manos más o menos grandota, Andrés agarraba mucho, ¿no? O sea, un puñado de harina y un poquito de aceite. Y dice que la mujer andaba buscando palitos para hacer la fogatita y hacer su última tortita, comérsela y morir con su hijo. Y en eso llega el profeta, que representa la obra de Dios, y le dice: tráeme un vaso de agua. Le lleva el agua, pero ahora también dame de comer. Le dice: pues mira, no tengo más que un puño de harina. Y le dice: la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar. Conocemos quizás la historia. Ahora, vemos la historia, pero ya sabemos lo que pasó porque está registrada. Pero ahora póngase en los zapatos de la viuda. Hay que obedecer.
Y eso involucra un montón de cosas. Primero, fe, creer lo que Dios me está diciendo y disponer mi corazón. Me voy a involucrar en la obra de Dios. Él me dice que le dé a Él primero. Honro a Dios con lo que tú me das. Tengo poquito, pero yo decido honrar porque me quiero involucrar contigo. Y te empiezo a dar. No dice cuánto tiempo comieron de ese puñito, pero dice muchos días, solo dice así. Pero muchos días pudo haber sido mínimo un año, porque acuérdese que el cielo se cerró por 3 años, no había llovido. Entonces póngale un año comiendo de un puñito. Ahora, si usted se parece a mí, yo le diría: Señor, si tú me quieres usar, úsame para esto, pero mándame las toneladas de harina y los barriles de aceite. Yo los guardo, yo te los administro con mucho gusto, los cuido y yo voy racionando lo que tú me des. Así no funciona el asunto. Solo imagine la sensación. Yo no sé dónde tenía guardada la harinita, ¿no? O sea, de meter la mano y ay, sí salió. Y al siguiente día, no, que al siguiente día, el mismo día, porque digo, no comemos nomás una vez al día. Por lo menos 2. Yo creo que si se parecía a mí esa viuda, llegaba la hora de la comida y empezaba el nervio. ¿Irá a haber harina o no irá a haber? ¿Irá a haber aceite? Yo creo que hasta vaciaba el jarrito así, con los ojos cerrados. Ay, sí salió. Día con día, con día, con día. Y ella conoció a un Dios multiplicador porque decidió obedecer y participar con su obra. La adrenalina, yo estoy seguro que estaba a tope, hermano, porque era de diarios, era. Yo recordé cuando yo leía esta historia otra vez, cuando les conté que Dios me dijo a mí: tú da el paso y yo pongo el piso. Y recuerdo que yo le dije: hazlo al revés, tú pon el piso y yo doy el paso. Así no funciona, porque estamos hablando de involucrarnos con Dios, depender de Él y matar la codicia. Por eso Dios pide, hermano, no porque Él no pueda proveerse, porque Él quiere que nos involucremos, porque Él quiere que tú celebres. Yo no sé cómo le hicimos, Señor. O sea, yo imagino cada día que pasa: oye, no es posible, era un puño y ya comimos toda una semana. Y el profeta come bastante. El profeta le entra con ganas. Si usted decide involucrar su corazón de voluntad, siendo participante de la obra de Dios, yo le aseguro que usted va a ver cosas impresionantes. Con adrenalina, eso sí, mucha adrenalina, pero es decisión. Dios no obliga, pero Él quiere que seamos parte con esto. Ahora, otro beneficio de dar. ¿Por qué pide Dios? Pide porque nos quiere hacer parte, pero segunda cosa, ¿por qué razón nos pide Dios? Lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 34, dice: porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, Dios nos pide, ¿sabes por qué? Porque eso te ayuda cuando tú das para su obra. Eso hace que tu corazón se redirija, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pregunta es: ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Porque eres capaz de pelearte. Por eso estamos hablando de cosas materiales, porque el espíritu de Mamón provoca muchos pleitos y divisiones entre familia. El espíritu de Mamón, que es la avaricia, provoca demasiada angustia, provoca demasiados problemas, tensiones, estrés. Y la idea es que usted y yo seamos libres de eso. No estoy diciendo que tenemos que vivir en la miseria, no, porque ahorita
voy a hablar de otro espíritu inmundo que trabaja junto con el espíritu Mamón. Y ese otro espíritu inmundo es el espíritu de Madián. Mamón y Madián son el dúo de la ruina. ¿De dónde salen estos espíritus inmundos? Madián. ¿Por qué Madián? Mire, antes de explicar, los espíritus inmundos que vamos a estar hablando toman su nombre de personajes o de lugares que están en la Biblia. Y estos personajes o estos lugares vivieron ciertas circunstancias o tuvieron cierta conducta que le dan esa personalidad a ese demonio. Entonces, ¿quién es Madián o qué es Madián y qué es el espíritu de Madián? Bueno, vamos a ver dónde habla de Madián. Jueces capítulo 6, vaya conmigo ahí. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 2. Jueces 6, 2. Dice: y la mano de Madián, ahí aparece este nombre, prevaleció contra Israel. Entonces básicamente Madián aquí era un pueblo, todo un pueblo, el pueblo de Madián. Dice: prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, fíjese, se hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, o sea, se encerraron. Dice: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían. Preste atención en esas palabras: destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. Era lo que hacían los madianitas, devastaban la tierra de Israel. Dice: de este modo, ¿qué sucedía? Empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces, básicamente el espíritu de Madián es el espíritu de pobreza. Mamón, avaricia; Madián, pobreza. Avaricia y pobreza trabajan juntos para destruir al pueblo de Dios. Y ni usted ni yo tenemos por qué ser afligidos por ninguno de los dos. Y yo oro que Dios nos enseñe a no estar afligidos ni por la avaricia ni por la pobreza, porque no quiere Dios ninguna de las dos cosas. Pero tenemos que aprender cómo acabar con estos espíritus. ¿Cómo acabamos con la avaricia? Haciendo básicamente una cosa. Usted y yo acabamos con la avaricia, con Mamón, dando. ¿Cómo se acaba con la avaricia? ¿Cómo se acaba con la avaricia? Dando. Cada vez que usted dé, le está dando un bueno a la avaricia. Esa es la manera, así, para que no, nada de que sacamos aquí, hacemos guerra espiritual y atamos y desbaratamos y sacamos espadas y le cortamos la cabeza a Mamón. O sea, está bien hacer eso, pero si usted solo hace eso y no da, lo único que hace es alborotar el avispero. Si solo se pone a atar demonios, y espíritu de avaricia, yo te ato. Está bien, átelo todo lo que quiera. Pero si solo hace eso, haga de cuenta que agarró un palo y le dio de unos golpes al avispero, y lo único que hizo usted fue alborotar el avispero. ¿Quiere usted frenarlo? Átelo, ore, pero también ¿qué? De. Y dijo Wayne Myers:
usted dé hasta que deje de doler. Porque es la única manera de acabar con la avaricia. ¿Cómo se acaba con la avaricia? Dando. Pero el espíritu de Madián también aflige al pueblo de Dios. Y tampoco es la voluntad de Dios que estemos bajo el yugo de la pobreza. Ahora, hablar de esto, hermanos, es bien controversial. Yo no le vengo aquí a decir 10 pasos para ser rico. No, olvídese. Si usted está pensando eso, no voy a decirle eso. Pero sí quiero enseñarle, yo estoy aprendiendo cómo no estar bajo esa opresión. Yo no quiero vivir bajo yugo de pobreza, ni que esta iglesia viva bajo yugo de pobreza, ni tampoco de avaricia. ¿A alguien le interesa un poquito el tema? Los demás, pues lo siento. Mire, para empezar, yo tuve que definir o buscar definir qué es pobreza. Porque pues desde ahí, ¿no? Digo, ¿quién está pobre aquí? Pues no sé si estoy o no estoy pobre. Digo, pues si me comparo con los Ramírez, estoy en la miseria. Pues sí, ¿no? Pero si me comparo con la gente que vive bajo un puente, estoy rico millonario. ¿Me entiende? Entonces es como, ¿qué es pobreza entonces? No se trata de compararnos con las Kardashian. O sea, no. ¿Qué es pobreza? Bueno, me fui al diccionario, digo, pues hay que ir al diccionario. Pobreza básicamente tiene que ver, dice así: un pobre es el que no tiene lo necesario para vivir. Básicamente, yo pregunto, ¿cuántos de los presentes tienen lo necesario para vivir? Pues yo creo que todos. Yo no veo a nadie desnudo, gracias a Dios. Lo necesario, hermanos. En un sentido, todos tenemos lo necesario, pero resulta que el espíritu de Madián, el espíritu de pobreza, no solo tiene que ver con dinero, tiene que ver muchísimo con el modo de pensar. Y es ahí donde muchos de nosotros sí estamos atrapados, porque ni siquiera estamos conscientes de que estamos bajo el yugo de la pobreza, porque es nuestro estilo de vida. Y si Dios me ayuda, no, porque no me va a alcanzar el tiempo. Si Dios quiere que continúe con este tema, la siguiente semana le hablo más de los pensamientos. Pero ahorita le quiero decir cómo es que surge la pobreza, porque la Biblia sí habla de eso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la pobreza? Bueno, vamos a ver por qué, de dónde sale, cuál es la causa. Se lo voy a decir y lo vamos a ir analizando. Encontré en la Biblia que la causa de la pobreza básicamente se origina por 3 cosas. Número 1, por el pecado. Número 2, el diablo. Y número 3, Dios. Antes de que se rasgue las vestiduras, ¿cómo que Dios? Vamos a leer la Biblia. Porque es que ese es parte del problema. Le echamos la culpa solo al diablo. Pero si usted verdaderamente lee la Biblia, usted y yo vamos a encontrar que las causas de que la gente es pobre muchas veces no tiene que ver con el diablo. Tiene que ver con el propio pecado, porque el pecado que nos lleva a la pobreza es causado por nuestro propio pecado, pero también por el pecado de otros. Ahora, pero no cualquier pecado, porque si no entonces estamos fritos. Pues digo, aquí ¿quién no peca? Pero hay pecados específicos que vamos ahorita a analizar. Pecados específicos que nos pueden llevar a la pobreza y que usted y yo simplemente tenemos que estar alertas, tanto para nuestra vida como para nuestra familia. Y si tenemos hijos, enseñarlos precisamente estas cosas, porque yo no quiero que mis hijos estén bajo el yugo ni de Mamón ni de Madián, sino que sean libres. Porque acuérdese que con Madián, ¿qué hacía el pueblo? Vivían en cavernas.
Muchos viven en cavernas mentales y emocionales por causa del espíritu de pobreza. Y es miseria. Es miseria. Entonces vamos a ver primero acerca del pecado y el pecado personal. Es decir, pecados muy específicos que usted y yo tenemos que tener cuidado porque nos pueden llevar a la pobreza. El primer pecado que usted y yo debemos evitar siempre es la idolatría. La idolatría. Ahora dice, no, ya no soy idólatra desde que sigo a Jesús. Bueno, ahí hay que preguntarle a Dios si tenemos algún otro ídolo. Ahora, ¿por qué la idolatría? Mire, ahí está usted todavía en Jueces, y si no está, regrésese conmigo a Jueces, porque vamos a leer un versículo, el capítulo 6, pero vamos a leer el versículo que no leímos, versículo 1. 6:1 de Jueces dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase usted la va a leer en la Biblia muchas veces. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo básicamente se resume en una cosa: se alejan de Dios para adorar otras cosas. O sea, yo sé que hacer lo malo también es mentir y también es engañar, sí, pero Dios, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no te harás imagen, no te vas a postrar ante ninguna imagen, no vas a adorar ninguna otra imagen. Eso es el primer mandamiento, y eso se lo decía al pueblo de Israel cantidad de veces. Les advertía: mira, no te cases con mujeres extranjeras porque ellas van a inclinar tu corazón a la idolatría. Hermanos, Dios se lo advirtió al pueblo muchas veces. Enviaba un profeta, otro profeta les llamaba la atención, y vez tras vez el pueblo de Dios desobedecía. Y este es un pasaje donde dice: hicieron lo malo, y ¿qué hace Dios? Envía a los madianitas precisamente. Por eso es donde digo que Dios se involucra en la pobreza, porque aquí vemos que en ocasiones la pobreza es causa de juicio. Por eso estaban batallando con los madianitas. Porque dice: entonces envió Dios a los madianitas. ¿Para qué? Para que los madianitas oprimieran a su pueblo para ver si entendían. Básicamente era juicio. Entonces, nosotros tenemos que prestar atención a la idolatría. Pregúntale a Dios, así de fácil: Señor, ¿hay ídolos en mi vida? Pregúntale al Señor y Él te dirá si tú tienes algún ídolo. Y si hay ídolos, deshazte de eso. Porque a veces podemos idolatrar a una persona, podemos idolatrar a algún objeto. Ese ni me lo toques, porque el día que me lo toques yo me muero. Tranquilo. Yo no sé, que el Señor nos revele a cada uno si tenemos algún ídolo en nuestro corazón. Poner un ídolo es, bueno, de hecho el dinero puede ser un ídolo. La Biblia dice que es la avaricia. En Colosenses 3:5 dice: hagan morir en ustedes lo terrenal, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así dice. Confiar más en el dinero que en Dios es idolatría. Ejemplo, ¿no? Entonces, este es el pecado que tenemos que deshacernos: idolatría, porque eso nos puede llevar a la pobreza. Pero no es lo único. Otro pecado. Bueno, hablando de la avaricia, mire, la avaricia se manifiesta en dos maneras que están en la Biblia. Dos maneras. La primera, vaya conmigo a Proverbios. Proverbios. Estas cosas tenemos que cuidarlas para que Madián, el espíritu de pobreza, no nos oprima. Proverbios capítulo 28. Este es solo un versículo, pero hay más versículos que respaldan lo que le voy a decir. Ya está en Proverbios 28.
Proverbios 28, el versículo 22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir ¿qué? Pobreza. Entonces, la avaricia se manifiesta en una obsesión por hacerse rico, en alguien que busca hacerse rico a como dé lugar. Es obsesión. Ahora, la semana pasada yo le dije que si usted puede ser rico, séalo. Ser rico en sí no es pecado. Lo que es pecado es amar el dinero y ser avaricioso. Pero si Dios te bendice y te prospera, lo que tienes que hacer tú es dar para que la avaricia no te domine. Pero hay personas que se apresuran, dice, el que busca hacer negocios de alguna manera para hacerse rico rápido. Ese es el problema. Mira, solo hay muy poquitas maneras de hacerte rico rápido, muy poquitas. La primera es sacándote la lotería. Pero ya nos metemos ahí en problemas con Dios también. Hay hasta una canción viejísima de Chava Flores: ¿de a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Hacerte rico en lotería. Esa es una manera de hacerte rico. Como esa no funciona, otra manera de hacerte rico rápido es que el pariente desconocido y millonario que tienes te herede todo. ¿Cuántas telenovelas ves? Algunos sueñan con eso. Ay, ojalá y tuviera un pariente rico, millonario, que cuando se muera me herede todo. Tampoco procede. Tampoco. Otra manera de hacerte millonario rápido: métete en cosas turbias y pecaminosas, en algún cartel o yo qué sé, cosas. No, hermano, tampoco procede. Entonces, ¿realmente hacerte rico rápido? No. Ni siquiera esos negocios que te ofrecen, ¿verdad? Mira que este producto, y que si tú contratas a tantos, y que la pirámide, y después ya nomás te va a llegar el cheque. Aguas con esas cosas, porque el desfalcado vas a ser tú. Y la gente, ¿por qué se mete a eso? Por esto, porque se quieren hacer ricos rápido. Y ponen el testimonio ahí grabado: no, sí, yo antes era miserable, pero ahora me voy a Cancún todos los fines de semana y yo compro mis bolsas en New York porque ya ahora me llegan los cheques en dólares. Y tú: oh, yo también quiero. Espíritu de Mamón y espíritu de Madián trabajando juntos. ¿Okay? Entonces, hacerte rico, olvídalo. Rápido, rápido. Si Dios te quiere prosperar, es diferente. Ya hablaremos más de esto más adelante. Pero aquí la cosa es que la avaricia se muestra por alguien que quiere apresurarse a ser rico. Porque cuando uno hace eso, seguro te metes en problemas. Seguro, en mentiras, en engaños, en trampas, en corrupción. Seguro, es la única manera. Tengo un amigo que pues realmente desapareció. Y pues desapareció porque se metió en cosas. Alguien lo desapareció, usted me entiende. ¿Y sabe por qué? Yo de repente empecé a verlo. Pues yo conocí su casa, pues vivía modesto, igual como la mayoría de la gente. Pero de repente, camionetón, órale. De repente, pues que ya andaba de vacaciones en quién sabe dónde, órale. Pero a mí mi espíritu me empezó a inquietar. Le dije: oye, dime la verdad, ¿qué estás haciendo? Es Dios que me bendice. Ajá. Ahorita no sé dónde está. Es lo que sucede, hermanos. Bueno, otra manera de ver la avaricia, o más bien de darnos cuenta que hay avaricia en nuestro corazón, está ahí en Proverbios, pero en el capítulo 11. Vaya conmigo a Proverbios 11. Le damos vuelta a nuestras hojitas. Proverbios capítulo 11. Esto que estamos leyendo ahorita nos muestra si tenemos o no avaricia. Una manera es si estoy obsesionado con ser rico, y otro es lo que dice aquí en Proverbios capítulo 11, el versículo 24. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Retener.
Fíjese, Proverbios, ahora capítulo 28, andábamos allá, nos regresamos a capítulo 28 otra vez. Proverbios 28, le damos otra vez hojitas para adelante. Ahora leemos el versículo 27, dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá ¿qué? No una maldición. ¿Cómo dice la Biblia? Muchas. Esto nos enseña cómo llega la pobreza y si estamos cayendo o no en las trampas o de Madián o de Mamón. Tenemos que Dios nos guíe para no caer en ninguna de las dos trampas. Ahora, ¿qué otro pecado? Estamos hablando de pecados personales. El primero es el pecado de la avaricia. La idolatría es otro pecado, pero también hay otros pecados que nos pueden llevar a la pobreza, a las garras de Madián. Lea conmigo ahora Proverbios capítulo 6. Nos vamos más atrás. Proverbios capítulo 6. ¿Ya llegó? Vamos a leer el versículo 10. Proverbios 6, 10 y 11. Dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruza por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. En otras palabras, es el pecado de la flojerota. Iba a decir algo que no, creo que no era prudente decirlo. Algunos cacharon lo que iba a decir. Mi pensamiento ahí carnal llegó. La flojera, hermanos, así de simple. El pecado de flojera nos puede empobrecer. Pues sí, todos sabemos eso. Pero a mí me preocupa que nuestras generaciones actuales, Dios mío, es en serio, yo veo gente muy, no poquito, muy floja. Generaciones, te tenemos que puchar ahí, porque gente muy floja, que están buscando la manera de ganar mucho dinero sin hacer nada, al alcance de un clic. Y mira, y las redes sociales te meten ideas. Espíritu de Mamón. ¿Sabes cómo ganar dinero en las redes sociales? Y te meten un montón de tonterías. Y trabaja aquí y solo tienes que darle clic acá y con eso te van a llegar los cheques. Flojera te lleva a la pobreza. Tan simple como eso. Otro, Proverbios capítulo 13. Le damos para adelante. Proverbios capítulo 13. ¿Qué cosas nos pueden llevar a la pobreza? No a la flojera, a la pobreza. Estamos hablando de Madián, es el espíritu de pobreza que trabaja con Mamón, que es la avaricia. Ya está en Proverbios 13. Leemos el versículo 18. Dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia ¿qué? El consejo. En otras palabras, tu soberbia te puede llevar a la pobreza. No escuchar el consejo, no escuchar la reprensión. Aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, aquí lo dice. No, yo puedo solo, a mí ni me digas, yo sé cómo hacerlo. Es mi vida, no te metas. Ándale pues, date trancazos tú solo. Pero hay un riesgo. Pobreza y vergüenza pueden venir a tu vida, según lo que leemos en la palabra del Señor. La soberbia. Otro, Proverbios capítulo 23. Dele para adelantito. Proverbios capítulo 23. Estamos hablando de qué cosas nos pueden llevar a la pobreza. ¿Ya está? Proverbios 23, ahora leemos el versículo 21. Dice: porque el bebedor y el comilón, ¿qué pasará? Empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí es el pecado de los excesos, hermano. Excesos. Y si tú, pues obviamente la lógica pues entra aquí. Pues claro, cualquier exceso. Ahora dices: yo no tengo excesos de nada, hermano, no tengo excesos de nada. ¿Quieres saber si tienes excesos en algún área de tu vida?
pregúntale primero al Espíritu Santo y después a los que viven contigo. ¿Tengo excesos? Pues yo no sé para qué quieres 300 pares de zapatos que tienes ahí. ¿Tienes 300 pares de pies o qué? No sé, estoy dando un ejemplo, pero es que a veces tenemos excesos y no nos damos cuenta, hermanos. Pero eso, a final de cuentas, si yo continúo, si no le pongo un freno a eso, me puede llevar a la pobreza, porque se hacen obsesión. Toda adicción, compras compulsivas. Ay, es que es el Buen Fin, hermano. Mire, me tiemblan las manitas. Aguas. Y es tan real. O sea, usted ve los videos de la gente que se empuja. Yo he llegado a ir a tiendas, no en el Buen Fin, porque ya no voy, la verdad, pero donde ponen ofertas, hermanos, arrebatándose las cosas. Y yo sí he percibido, no es que yo sea espiritualoide, pero yo sí he percibido ahí un ambiente o sea, que uno, sí, que no se lo lleven. No, ay, guárdalo, escóndelo. Y después, cuando ya lo tienes en tu casa, oye, ¿por qué compramos esto? Pues es que estaba en 2 por 1. Pero es el espíritu que se menea en el ambiente. Son excesos que nos llevan a la pobreza. Ahora dices, no estoy en la miseria ni en la pobreza, pero acuérdate que también tiene que ver con la mentalidad. Personas que tienen ahí, no sé, cajones con pinturitas, ¿verdad? No una ni dos, cajones. Ya me metí en problemas, ¿verdad? Abres aquí pinturitas, abres acá más pinturitas, más puras pinturitas. Órale, pues ¿cuántos ojos tienes? O cuántas, o maquillas a cuánta gente. Hombres que tienen como 100 desarmadores. Anda, pues ¿para qué quieres tantos? Yo qué sé. No me estoy dando ejemplos al aire. Pero excesos. Si tú quieres saber si tienes, ya te dije cómo. Pregúntale al Espíritu Santo y a los que viven contigo. Ay, amá, por la neta, sí tienes un montón de cazuelas que ni usas. Yo no sé para qué las comes. Es que están re bonitas. Bueno, ahí le dejo. Pero aquí dice comilón y bebedor. Comilón y bebedor. Ahora, dije el pecado, y esos son pecados personales que contribuyen a la pobreza y que tenemos que frenar. Y Mamón y Madián tienen que ser subyugados, ¿verdad? De estas maneras, dando, no participando en estas cosas, teniendo que yo he sido culpable de estas cosas en algún momento también. He tenido que frenar. Ahora, pero también está el pecado de otros. Ahí no tenemos nada que ver, pero sin embargo, vivimos en un mundo corrupto, hermanos. Simplemente la corrupción es pecado. Pues que para que entre, pues hay que pagar, pues que para allá, y hay que darle a aquel, y hay que darle desde la entrada, y luego al que barre, y luego, y a todo mundo. O sea, desgraciadamente vivimos en un mundo así de feo. Y eso empobrece a la sociedad, enriquece a unos y empobrece a otros. Son pecados de otros. Todos los que roban, todos los engañadores, los usureros. ¿Cuántas veces he sabido de gente que les llegan y pues llegó el embargo, señora, porque usted no ha pagado, así que nos vamos a llevar su refrigerador, su cama, su sala y la vamos a dejar en la calle? ¿Por qué? Pues usted firmó porque le prestaron, pero le están cobrando los intereses así, sobre intereses. Y luego ya. Todo esto es un problema tan común. Ahora, aquí tendríamos que hablar ya de administración y eso son otro tema, pero estoy hablando de que hay pecados que nos pueden llevar a la pobreza, de los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Y repito, no es que Dios quiera que usted y yo seamos miserables, pero también es una fantasía pensar que todos vamos a ser ricos. No, la verdad es que no es que me falte fe, pero sí creo que no tenemos por qué estar bajo la opresión de la pobreza ni tampoco de la avaricia, porque ambas cosas nos hacen miserables, nos afligen y nos destruyen. No tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora, vamos a leer un versículo que puede generar mucho
impacto ahí en Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. ¿Ya llegó? Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 7. Fíjese que dice: Jehová, ¿qué? Empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Por eso hace rato le decía que está el pecado, el diablo y Dios. Pero ¿cómo Dios? Ahora, antes de que se me confunda, hace rato le dije, no es que Dios quiera que seamos pobres, pero ¿en qué momento Dios permite estas cosas? Pues ya leímos el ejemplo, cuando el pueblo se y envía juicio. El ejemplo de la viuda de Sarepta es otro, habla de lo mismo. ¿Por qué había cerrado Dios el cielo por 3 años? ¿Por qué no había llovido? Por juicio. Y obviamente había hambre y pobreza que Dios permitió. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de la gente. Es juicio muchas veces, no estoy diciendo que siempre. Ahí tenemos que tener mucho discernimiento. Pero yo también he pensado y creo que a veces Dios permite la pobreza, o por lo menos lapsos de pobreza en el corazón de algunas personas, precisamente para tratar con nuestro corazón. Porque ahí sale todo lo que de la mugre que traes. Toda la mugre. Ay, no, ¿qué estás comiendo? Es muy feo. Yo sé, yo he vivido tiempos donde dices, Dios. Sin embargo, hermanos, aun cuando Dios llega a permitir estas cosas, el deseo de Dios sí es bendecir a sus hijos. El deseo de Dios sí es bendecir a sus hijos. Y lo que usted y yo solo tenemos que hacer es aprender a no caer ni en la avaricia ni en la miseria, sino recibir lo que Dios nos da, saberlo manejar, disfrutar y dar, contribuir con Él. Porque hay muchos, no uno, o sea, vamos a leer varios salmos donde Dios dice que Él quiere ayudar en esa área. Mire, vamos a leer versículos, por ejemplo, vamos a los salmos. Vamos a leer Salmo 9. ¿Pueden pasar mis hermanos de la alabanza, por favor? Salmo 9. ¿Ya llegó? Salmo capítulo 9. ¿Ya está por ahí? Salmo capítulo 9, vamos a leer el versículo 9. Dice: Jehová será refugio de ¿quién? Del pobre. Refugio para el tiempo de la angustia. Aquí está clarísimo. Él será refugio del pobre. Sobre todo en la antigua. O sea, vemos a Dios ofreciendo su ayuda en los tiempos de escasez. Otro ejemplo, ahí mismo en el capítulo 9, pero ahora el versículo 18 dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Ahí vemos otro versículo más de cómo Dios dice: mira, ahorita estás pasando por difícil, pero no estarás así siempre. Otro versículo más, váyase al capítulo 34. Le damos para adelante. ¿Ya llegó? Salmo 34, versículo 6. Salmo 34, 6 dice: este pobre clamó. Dice: ay, pero ¿cuál pobre si era David? ¿Sabía usted que David en un tiempo fue pobre? Después era muy rico. Pero él no siempre fue rico. Dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cuando él era pobre, de hecho, cuando estaba sirviendo a Saúl,
él en sus propias palabras dice: usted me quiere dar a su hija, pero yo soy pobre y mi familia es pobre. No siempre fue rico David. Dios le bendijo, pero David precisamente aprendió a no caer en las manos ni de la avaricia ni de la mentalidad de pobreza, que es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Otro ejemplo, Salmo 35, ahí más adelantito, Salmo 35, versículo 10 dice: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja? Hay muchos más versículos donde Dios nos dice claramente que Él nos quiere ayudar si estamos batallando en esta área. Vamos a ponernos de pie. ¿Cómo necesita el pueblo de Dios tener la educación, la enseñanza, la práctica de no caer en las manos ni de Mamón ni de Madián? Que si Dios te enriquece, no caigas en la avaricia, y que si Dios permite tiempos de pobreza, no caigas tampoco en sentirte miserable, en sentirte abandonado por Dios. Dios prueba nuestros corazones en ambos lados, cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, cuando no tenemos. Pero Dios cuida de sus hijos. Y yo sentía muy fuerte mientras estudiaba esto, que Él de verdad nos quiere enseñar a que lo que Él nos da lo disfrutemos, pero también lo usemos correctamente, sin ser esclavos ni de la avaricia ni de la pobreza. ¿Por qué no se lo pide al Señor conmigo? Ahí en su lugar, si usted quiere eso, dile: Señor, enséñame a manejar las cosas materiales con tu criterio, no con el criterio del mundo, sino con el criterio de tu palabra. Quiero ver lo material como tú lo ves, porque vivimos en un mundo material y Él nos da las cosas materiales, incluyendo el dinero. Señor, no queremos ser avariciosos. Si tú quieres enriquecer a más de uno, Señor, hazlo. Pero te ruego y te suplico que no permitas que la avaricia lo domine, sino que sepa la razón por la cual estás bendiciendo económicamente. Pero Señor, si alguien aquí ha estado luchando en su economía y ha estado muy afligido, hoy oramos. Yo quisiera, si usted ha estado luchando en su economía fuertemente, yo sé que todos tenemos necesidades, pero si alguien aquí ha estado luchando muy fuerte en su economía, vamos a orar con usted. Levante su mano ahí en su lugar. Dios, tú ves estas manos, Señor, y tú sabes lo que realmente están viviendo. Señor, y yo pido en el nombre de Jesús, primeramente, que les ayudes a descansar, que no se aflijan hasta no poder dormir, que no se angustien hasta enfermar, sino que ellos aprendan a confiar en que no los dejarás y que no los desampararás. Tu palabra dice que tú ayudas, que tú envías tu ayuda desde tu santa morada, Señor, y tú sabes la lucha que han estado viviendo tus hijos y tus hijas que levantan su mano hoy. Si usted está cerca de alguien que tiene su mano levantada, acérquese y con respeto ayúdeme a orar ahí en su lugar. Padre, quita todo tormento en el nombre de Jesús, todo miedo, todo pánico al futuro, toda angustia a quedarse miserables se va en el nombre de Jesús. Todo miedo, el temor y el terror se va en el nombre de Jesús. Padre,
yo sé que tú cuidas de tus hijos y dales la salida. Tu palabra dice que tú nos das la salida. En el tiempo de prueba tú nos das la salida. Dales la salida a tus hijos en este tiempo difícil que están viviendo, y ayúdales a descansar en ti, a confiar en ti, a reposar en ti. Señor, queremos estar tranquilos en esa área de nuestra vida. Señor, yo sé que este mundo es perverso y el espíritu de Mamón está por todos lados, y Madián también, pero tú estás con nosotros también. Y si tú eres por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor, por darnos paz, y porque queremos encontrar en ti toda satisfacción. Queremos que tú seas nuestro tesoro, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón.